de ese cálculo, que es muy útil porque les da una herramienta muy importante para resolver las mismas cuestiones que veníamos resolviendo antes, pero ahora con una teoría que además tiene mucha incidencia en desarrollos posteriores. Y bueno, vamos a ver eso. Mientras vamos, que los chicos pasen. Un aspecto principal que tienen que tener en cuenta ustedes es el concepto de líneas de campo y líneas de campo que inciden sobre la superficie. Es decir, ¿a qué llamamos flujo? Que tiene su origen en conceptos de hidrodinámica, en el sentido de que me va a interesar, por ejemplo, en nuestro caso, es con esa figura de línea de campo que habíamos visto, y fíjense en la figura de la derecha, ¿qué podemos entender por flujo de campo eléctrico? Y eso tiene que ver con, si ustedes se fijan en cómo está el plano orientado respecto a la línea de campo, con cuántas líneas está atravesando, cuántas líneas están atravesando el plano, de manera tal que si yo las cuento, acá tengo en esta figurita tendré 0, línea de campo, atravesando el plano o el área de este plano, y a medida que lo voy inclinando, y de eso me da cuenta un ángulo que aparece entre el vector campo eléctrico y la superficie. Perdón, acá ya hay que decir que nos interesa un vector unitario normal a la superficie que va a representar a la superficie, ¿sí? Lo vamos a llamar ds. Y ds tiene que ver porque nos vamos a tener que meter en cálculos integrales. Entre este vector y este vector aparece un ángulo que me da cuenta de la inclinación de ese plano respecto al campo eléctrico, y eso además me da cuenta de cuál es la cantidad de líneas que están entrando o que están atravesando el área de ese plano. De tal manera que llego a esta posición donde el ángulo entre ds y el vector campo eléctrico es nulo, y tengo la máxima cantidad de líneas de campo. Bueno, este cálculo siempre se hace a partir del producto escalar de esos dos vectores. Como les decía, esta superficie está regular, se conoce, si es rectangular, puedo hacer el cálculo del área multiplicando las dos dimensiones, pero no siempre vamos a encontrar esa forma, porque hasta ahora estoy presentando una superficie abierta, pero en general, cuando veamos ley de Gauss, la superficie va a ser cerrada. Pero digamos, esa sería la forma de calcular flujo en general, y en particular, nosotros vamos a relacionar, en el caso de que tengamos una carga eléctrica de la cual, y fíjense cómo están las líneas de campo eléctrico, nos interesa es una superficie que encierre la carga. Acá arbitrariamente tenemos una carga positiva y una superficie que se parece a un prisma. Y esta superficie, por esta superficie, atraviesan las líneas de campo generadas desde la carga positiva, y si tenemos dos cargas positivas, tengo el doble de línea de campo, o mayor cantidad que antes, y si tengo una carga negativa, las líneas están entrando. Y es verdad, es cierto que entonces los flujos no son iguales en esta y en esta. Hay una diferencia que efectivamente lo están mirando, lo están viendo a partir de que las líneas, en un caso las líneas de campo entran y en otro están saliendo. Bien, presentada la forma de calcular el flujo y ya en superficies cerradas, ¿cómo relacionamos con la carga? Y eso es lo que me dice Gauss, ¿sí? Este ejemplo, y ahora ya les dejo el link de esta diapositiva en el chat del Zoom. Este ejemplo, bueno, háganlo, fíjense, digamos, no hay ninguna otra razón de la que poder calcular el flujo en este tipo de superficie. Me dan todos los datos y tengo que usar la ecuación anterior.
digamos, ¿cómo sería la operación? Siempre me tengo que fijar en el valor del campo eléctrico en la superficie planteada. Acá estamos hablando de un campo uniforme, ¿sí? O sea, un campo uniforme que mantiene su dirección, sentido y valor en donde estamos considerando, o en una región determinada del espacio. Este vector normado a la superficie está a 30 grados del campo eléctrico, y el radio de esta superficie circular vale 0,10 metros. Digo, no hay vueltas con esto, ya en esto se entiende bastante. Si yo quiero calcular el flujo a través de esta superficie, uso la definición y me acuerdo además de que una de las... cómo calcular el producto escalar era el producto del módulo de un vector por el módulo del otro vector por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, haciendo esta operatoria, ¿sí? Ya saco que el flujo eléctrico, fíjense las unidades, va a ser Newton sobre Coulomb por metro cuadrado. Si la normal del disco es ahora perpendicular, digo, este ángulo se transforma en 90 grados y ya efectivamente el flujo eléctrico es cero. Y si este vector es paralelo al campo eléctrico, el coseno de 0 es 1, y ahí tengo el máximo flujo eléctrico a través de esta superficie en esta condición. Si ese es el cálculo, repase, en todo caso así se opera para cualquier superficie. Pero lo que les decía yo es que el tema es cómo lo relaciono con la carga eléctrica, o sea, el que origina, la que origina el campo eléctrico. Tomando lo anterior, y acuérdense, estos son distintos casos en el que el flujo es cero justamente, y acá les muestro dos cuestiones. Una, si esa superficie no encierra ningún tipo de carga, evidentemente no hay línea de campo, y el flujo eléctrico es cero. En este caso tengo dos cargas iguales, pero de signo opuesto, de tal manera que la carga neta es cero, por lo tanto ese flujo es cero, porque tengo tantas líneas que entran como las que salen, y esas líneas se contrarrestan y me dan un campo cero sobre la superficie sobre todos los elementos de la superficie. Y el otro es que tenga un campo eléctrico como el generado por una placa infinita cargada, y pongo esta superficie cerca de esta fuente de campo, y aquí aparece algo parecido a este caso. Es decir, tengo tantas líneas de campo que atraviesan, en realidad me interesan esta superficie y esta otra superficie, porque acá son paralelas a la superficie o perpendiculares al vector superficie, ese n que va en sentido perpendicular a la superficie. Por lo tanto, lo único que van a aportar flujo eléctrico va a ser esta tapa y esta tapa. En un caso positivo, en otro negativo, y ahí me da el campo, el flujo total cero. Bueno, presentamos la ley de Gauss después de toda la introducción, y lo que me dice es que si el flujo del campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada va a ser igual a la carga neta, o sea, la carga contenida dentro de la superficie dividida por epsilon 0. Y a esa superficie le llamamos gaussiana. Bueno, eso dice la ley de Gauss. Si quieren reemplazar esta integral por flujo, da igual, depende cómo es la característica que ustedes quieran usar, cómo sean las tácticas que ustedes quieran usar para calcular el flujo o la carga. Y acá, todos los problemas que a ustedes se les va a presentar es en función de o calcular esto para saber la carga, o la otra que vamos a hacer, ya que está en los libros, son desarrollos ya hechos, para que ustedes lo vean, es calcular el campo eléctrico de una distribución conocida a partir de plantear todo esto y analizar este producto escalar. Veamos el ejemplo más conocido, ¿sí? Que es el de una carga puntual
rodeada por una esfera centrada, esa sería la superficie gaussiana, y conozco el radio. Entonces quiero, por un lado, calcular el flujo eléctrico a través de la esfera. Acá hay varias consideraciones por hacer. Punto 1, nunca ustedes se van a meter con superficie que no tenga algún tipo de simetría que les permite evaluar este producto escalar. ¿Sí? Porque este es el principal problema que tenemos que resolver. Entonces, dada esta situación, si voy a evaluar el flujo, yo sí sé que en cualquier punto de la esfera, la magnitud del campo eléctrico, por lo que ya conozco, ¿sí? Que es usando la ley de Coulomb, usando lo que se llama campo eléctrico, el campo en esa superficie es Q sobre el cuadrado, dividido además en 4 pi epsilon 0. Y ese es el valor que tengo. Pero ojo, que yo además de esto ya conozco cómo va el vector. Entonces, el vector efectivamente, el módulo es igual en todos los puntos, no así la dirección y sentido, pero lo que podemos hacer es evaluar, si se quiere, cómo está en cada uno, y bueno, vuelvo para atrás un poquito, cómo está en cada uno de los puntos, por ejemplo, en esta superficie, este diferencial de A, diferencial de S, le damos igual, está en este sentido, en el mismo sentido que aparece el vector campo eléctrico originado por esta carga Q en ese punto. ¿Sí? O sea que su ángulo, el ángulo entre los dos vectores, es 0, por lo tanto el coseno le va a dar 1. Y esa situación es la que me está aprovechando para después calcular el flujo eléctrico directamente. Si yo planteo que en esta integral, si el campo es constante en toda la superficie, lo saco afuera de la integral y me queda integral de la diferencial del área, y la integral de la diferencial del área es la superficie de la esfera, que eso, bueno, si integramos nos da este valor, 4 pi al cuadrado. Por lo tanto, el flujo de esa esfera, a través de esa esfera debida a la carga eléctrica o a la línea de campo originada por esa carga eléctrica, me da este valor. ¿Sí? Bueno, hacemos un intervalo a ver si hay preguntas. Por mi parte, no, profe. ¿Perdón? ¿Qué preguntaba? No, por mi parte no tengo dudas, profe. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, Sí, se entiende. perfecto. Bueno, si esto le va a ayudar un poco en algunas resoluciones que estaba viendo el evaluativo, tomen en cuenta esto. De todas maneras, les dejo la diapositiva. Bueno, le va a ayudar en algunas respuestas que tienen que dar. Bueno, aquí estaría un poco planteado qué es el camino que ustedes tienen que recorrer para resolver los problemas. Así como en dinámica uno planteaba primero el diagrama de cuerpo libre, etcétera, etcétera. Ustedes tienen que analizar la distribución de cargas y ver qué superficie pueden utilizar. Y siempre tienen que coincidir si tienen que averiguar el campo eléctrico en algún punto, que ese punto pertenezca a la superficie gaussiana. Luego, bueno, obvio que es una superficie geométrica imaginaria, por lo tanto no hay que darle mucha vuelta a ese tema. Y si bien uno puede calcular el flujo a través de porque también es la otra parte de cómo evaluar el flujo, es con la segunda, digamos, el miembro de la derecha del grafo, así que el flujo es Q neto o Q que está dentro de esa esfera o de esa superficie gaussiana sobre epsilon 0,
yo tengo que tratar de encontrar la que tenga algún tipo de simetría, que como en el caso del problema que habíamos hecho recién, que me permita evaluar el campo eléctrico de alguna manera. Digo, por ejemplo, si ahora vamos a ver distintas cuestiones alrededor de esa definición de la ley de Gauss. Fíjense en el dibujo. Entonces yo tengo en el de la izquierda, perdón, en el de la izquierda tengo 4 cargas de 1 microcoulomb dentro de una superficie gaussiana, supongamos esférica, y en el de la derecha tengo 4 microcoulomb pero centrado en el origen. Entonces, fíjense, vean, escuchen lean la pregunta y a ver qué diferencia encontramos. Primero, el flujo que atraviesa la esfera va a ser el mismo en ambas situaciones. Y si yo pienso en la definición de la ley de Gauss, y la ley de Gauss me dice, mira, el flujo tiene que ver con esa evaluación del campo eléctrico en toda la superficie, pero también tiene que ver con la carga que estoy encerrando, evidentemente el flujo es el mismo en ambos casos. En ambos casos estoy encerrando 4 microcoulombios, pero en un caso está distribuido de una forma y en el otro está concentrado en el origen. O sea, eso no le pifiamos si decimos eso. Ahora, si me preguntan, ¿el campo eléctrico en el punto P va a ser el mismo en ambas situaciones? Bueno, ahí no va a ser el mismo el campo eléctrico. Y ahí lo justificamos de distintas formas. Si quieren, la más sencilla es utilizar lo que conocemos de campo eléctrico. Como esta carga de 4 microcoulombios, en este punto va a ser un vector que sale en la dirección radial. ¿Sí? Y en este caso, tengo que hacer el campo eléctrico de esta carga en este punto, el campo eléctrico de esta carga en este punto, y así me quedan 4 vectores por sumar, que es cuyo resultante es muy probable que no coincida con este. Por lo tanto, el campo eléctrico va a ser distinto. A priori no sé cuán distinto, pero yo puedo decir que es distinto. Eso sí, esa integral de E por E escalar ds me tiene que dar lo mismo, para que se cumpla que el flujo eléctrico es el mismo en ambos casos. Por eso les decía recién, uno puede tener algún problema un poco sencillo en el sentido de que me preguntan el flujo eléctrico, pero conozco la carga que encierra la superficie. Por lo tanto, ahí hay una relación muy directa, sale. Ahora, lo que no me dice la ley de Gauss es qué es lo que pasa dentro. O no le interesa en realidad qué es lo que pasa dentro de la superficie gaussiana. Ahí tengan cuidado con esa historia. Bueno, acá está desarrollado, un poco más explicado, lo que les acabo de decir. ¿Sí? No hay nada más nuevo, así que se lo dejo para que lo lean. Pero el objetivo de este problema es que vean esa parte y para que puedan abordar problemas, digamos, léanlo primero, analicen el problema y de ahí respondan. El problema 2 sería cómo deducir la ley de Coulomb para dos cargas puntuales partiendo de la ley de Gauss. Es decir, ya hemos visto la ley de Coulomb, ya conocemos, por lo menos para cargas puntuales, el campo eléctrico. Ahora quiero juntar, a ver si puedo deducir esa ley de Coulomb a partir de esta nueva ley, a ver si me responde, me da cuenta de lo que ya hemos visto. Y aquí dos cositas como para que, digamos, otro elemento para analizar. Nosotros estamos trabajando con vectores. El campo eléctrico es un vector y la fuerza entre dos cargas también es un vector. Cuando ustedes usan la ley de Gauss, van a ver que esa información vectorial ya se pierde un poco, ¿sí? Porque hay un producto escalar y estamos hablando de magnitudes escalares, finalmente. Teniendo en cuenta eso, veamos cómo se resuelve el problema. Entonces, envolvemos
hago la carga Q1 con la superficie esférica de radio R y usamos todo lo que hemos visto recién, es decir, que el flujo va a ser el flujo en la superficie de la superficie esférica, en todo punto de la superficie esférica, va a ser el mismo, y va a valer E, y el área es 4πr². Es el mismo trabajo que hemos hecho recién. Ahora, ese es el flujo, y si uso la ley de Gauss me queda que el flujo es igual a Q1 sobre epsilon 0, reemplazo este resultado acá, y me queda finalmente que el campo en la superficie de la esfera tiene ese valor. O sea, a partir de Gauss yo puedo calcular el campo en la superficie de la esfera, me da eso. Y eso lo puedo afirmar partiendo de todos los análisis que venimos haciendo hasta ahora. El producto escalar, el campo es constante, y que la integral de ds, o sea que ese producto escalar, el valor ya analizado dentro de la integral e por ds, como me queda el coseno de 0,1, entonces me queda e por ds, ya me queda una integral más sencilla de resolver. El resultado es que el campo eléctrico tiene este valor. ¿Cómo lo uso para saber lo de la ley de Gauss? Bueno, perdón, la ley de Coulomb. Lo que hacíamos antes, ¿se acuerdan que fuerza igual a Q por el campo eléctrico? Bueno, ahora me voy a la carga Q2, supongo que la carga Q2 está justo en la superficie de la esfera, y si multiplico el valor de la carga Q2 por el campo eléctrico en ese punto, me da el valor de la fuerza y veamos si se cumple con la ley de Coulomb. Bueno, planteado, fíjense que me queda 1 sobre 4π epsilon 0, Q1, Q2 sobre L cuadrado. Bueno, digamos, el comentario de este problema, ¿cuál sería? Nosotros usamos la ley de Gauss para conocer el campo eléctrico de una distribución conocida de carga, en este caso la carga puntual. Y ya con eso, y es lo que le decía recién, ahora yo sé el módulo, lo único que sé. Ahora, del esquemita, y eso es importante que lo tengan claro, que hagan el esquema, yo podría decir o deducir cómo está el vector. O cómo lo dibujo, qué dirección va. Acuérdense que acá, digamos, aunque no lo nombremos, siempre va a estar un sistema de coordenadas, que la carga está centrada en ese sistema de coordenadas, que el vector campo eléctrico como vector lo tenemos que expresar dando toda la información. En esto, fíjense que estamos navegando en una suerte de solo trabajamos con escalares, lo resuelvo, pero es solo parte de la información. Sí, vamos a considerar todo lo que tiene que ver con las operaciones vectoriales y con el vector en sí. Entonces, es bueno un esquema donde ustedes planteen esto y lo dejen dibujado o expresado. Fíjense que la fuerza, inclusive, digamos, lo único que conozco es el módulo, ¿sí? Ahora, el módulo depende, la dirección y sentido depende del campo eléctrico, y la información del campo eléctrico la tengo que ver necesariamente del esquema que hago. Porque en el análisis de la ley de Gauss, esa información vectorial ya no aparece. Sin embargo, bueno, esa información vectorial, lo que quiere decir que la tenemos que poder nosotros expresar de alguna manera. Bueno, fíjense, este es el caso. Este otro problema que se puede presentar, caso contrario, es decir, sé que hay una distribución de cargas en el interior de una esfera y que me da un campo perpendicular a la esfera que vale 1000 sobre L cuadrado. Y R es la distancia que hay del centro de la esfera a la superficie, y me piden, bueno, calculen la carga que está en el interior de la esfera, suponiendo que está en lo vacío. El otro dato que ustedes tienen que tener en cuenta, generalmente, o sea, siempre lo vamos a considerar así, a menos que le digamos lo contrario, todo esto es en el vacío, porque si estamos en un material dieléctrico ya hay otros fenómenos que hay que analizar, y ya el campo cambia un poquito. Bueno, entonces este sistema es la misma, si se quiere, la misma configuración que venimos trabajando. Una esfera gaussiana en cuyo centro hay una carga. En este caso, una distribución de carga. Bueno, los datos son que conozco el valor del campo, entonces voy a plantear la ley de Gauss nuevamente,
Acá está. Y ahí pongo lo que conozco, es decir, el campo me han dicho que era constante, ese módulo, en toda la superficie, por lo tanto, sale fuera de la integral. Y este es el valor, la integral es el área de la esfera, 4pi al cuadrado, opero y me queda 4000 pi sobre q sobre epsilon 0, igual a q sobre epsilon 0, y de acá saco cuánto vale q. Bueno, hago toda la cuenta, represento cuánto vale epsilon 0, cuánto vale pi, me da esto, que q es 0,11 microcoulomb. Como ven, acá es la otra parte. Ahora conozco cuánto vale el campo y quiero saberlo de adentro. O conozco cuánto vale el flujo y quiero saber cuál es la carga que tiene esa superficie. O sea, en el desarrollo de la ley de Gauss, ustedes pueden o calcular el flujo eléctrico para conocer la carga encerrada, o a partir de la carga encerrada conocer el campo eléctrico, evaluando esa integral del producto de escalar del campo eléctrico por el área o un diferencial de área de la superficie gaussiana. Eso se va a dar frecuentemente, y ahí van apuntadas las preguntas del evolutivo. Muchos de los problemas que supongo que lo han hecho, o de las preguntas del autoevolutivo de esta semana, van apuntadas a esta cuestión de trabajo, de operatividad con la ley de Gauss aplicada a distintas cuestiones. No se olviden esos casos que estaban al comienzo de cuando el flujo era cero, porque eso también tiene que dar respuesta a través de usar esta expresión. Después hay ¿cómo les diría? Otras formas de evaluar campo eléctrico y evaluar las distribuciones que hemos visto antes de campo eléctrico a partir de la ley de Gauss. El problema nos junta, y esta distribución es importante porque el tema que se va a ver pronto, son dos placas conductoras cargadas con una distribución de carga positiva y negativa. ¿Sí? ¿Se acuerdan que a la distribución superficial de carga le llamábamos sigma? Y sigma era la carga distribuida en esa placa dividida en el área de esa placa. De esas cargas, de esas placas, tengo una ubicada en x igual a menos a y otra ubicada en x igual a. Y me piden determinar el campo eléctrico para, digamos, vamos a hacer dos regiones, pero lo que vale para x mayor que a también vale para x menor que a. El análisis, se puede hacer igual. Entonces quiero ver cuánto vale el campo eléctrico para la región entre las placas y la región por afuera de las placas. Esto da lugar a lo que nosotros vamos a llamar capacitores en el capítulo que viene. El análisis parte de entender cómo calcular el campo eléctrico en los puntos cercanos a la placa. Están en el dibujo las dos posibilidades que tenemos. Fíjense que la placa que tiene una distribución positiva de carga, las líneas de campo están saliendo de la placa, y en el caso de tener una distribución de carga negativa, las líneas están entrando, ¿sí? Por eso la figura está puesta de esta manera, da cuenta de lo que decimos. Fíjense, esta es la positiva, y esta sería la línea de campo generada por la placa positiva, y esta es la línea de campo generada por la placa positiva que va hacia la derecha. Y la de arriba es la línea de campo originada por la placa negativa. Perdón, estas son dos positivas. Bien, bueno, en las dos positivas, fíjense, cada una tienen que salir, y entonces en la zona central va a haber línea de campo con distinto sentido, y afuera con igual sentido. En el caso del problema que estamos tratando nosotros, es al revés. En la zona del medio, tengo que las líneas de campo se suman, y afuera ser de cero. Digamos, por este dibujo. Imagínense ahora que tengo esta acá, y tengo líneas de campo que están entrando.
Entonces, en toda esta región voy a tener líneas de campo que se suman y afuera que se cancelan. Bueno, por eso lo vemos en el desarrollo. Entonces, partiendo de que estas dos son las situaciones con las cuales, digamos, juntándolas y poniéndolas en esa disposición, queremos ver qué pasa con el campo resultante. Para hacer eso, necesitamos saber qué pasa con cada una de ellas. Y aquí está el trabajo que hay que hacer, qué superficie gaussiana tengo que usar para poder averiguar el campo eléctrico de esa placa. La vamos analizándolo, digamos, por parte, quizás ya lo han visto, díganme si están de acuerdo. Yo la superficie gaussiana que voy a tomar, yo soy libre de tomar la que quiero, pero eso, evidentemente, como estrategia, tengo que tomar la más fácil. Fíjense que es un cilindro, el eje del cilindro es perpendicular al plano, y ese cilindro atraviesa, ¿sí?, ese plano. Entonces, como esta es una distribución de carga positiva, las líneas de campo salen del plano para acá y salen del plano para acá. Y para analizar el flujo, tengo que tener en cuenta lo siguiente. El campo eléctrico en las paredes del cilindro es perpendicular a DS. Por lo tanto, eso no contribuye al flujo, ¿sí?, porque el producto escalar de esos dos vectores me da 0. Lo que sí contribuyen al flujo a través de esa superficie cilíndrica es esta tapa y la tapa de acá atrás. Y esa, digamos, ya desarrollada en la integral de E por dA, es simplemente 2 veces el producto del campo por el área de la tapa. Tengo un producto acá y un producto acá, ¿sí?, de E por A. Y ese flujo es positivo, es decir, porque las líneas de campo están saliendo de la superficie. Y la carga que está encerrando esa superficie sería, digamos, si proyectamos, sería un círculo intersectado con o mejor dicho, la intersección de este cilindro con el plano de un círculo, que sería este. El área encerrada en la carga encerrada en ese círculo es sigma por A. Sigma, acuérdense que es densidad superficial de carga. Por lo tanto, juntando estas dos, para armar la ley de Gauss, me queda que 2 veces el campo por el área igual a sigma sobre epsilon 0 por el área, y si de ahí despejo el campo, me da que vale sigma sobre 2 epsilon 0. ¿Sí? O sea, es decir, el campo en este punto y en este punto, de acuerdo a la superficie gaussiana que he tomado, vale sigma sobre 2 epsilon 0. O sea, ese es el uso de la superficie gaussiana o del teorema de Gauss planteado para esta situación. ¿Para qué hago todo esto? Bueno, si ya conozco, y ahí vuelvo a lo que le decía hace un rato, si ya conozco el valor del campo, ahora ya tengo que, de ahí puedo suponer o poner la información que digamos, que tiene como vector. Vamos al caso del problema nuevamente. Lo que les decía, ahí ya aparecen las dos placas, la roja sería la negativa y la azul sería la positiva. Y ahí, fíjense, ya no me importa tanto quién lo origina, porque ya conozco el módulo. O sea, me importa cómo lo origina en el sentido de que el vector campo generado por la placa roja, que es negativa, va hacia la derecha en esta parte, ¿sí? Y el campo eléctrico originado por la placa positiva va hacia la derecha también, pero en esta zona. Por lo tanto, la información vectorial yo la puedo poner, como veníamos usando el versor I positivo, y los dos campos eléctricos, o sea, el campo eléctrico generado por una placa más el campo eléctrico generado por otra placa, ambos son positivos, y la suma vectorial de ellos me queda sigma epsilon 0, también apuntando hacia la derecha. Digamos, eso es, digamos, a ver, ya
calculado el módulo de campo en esta situación, ahora enfrento esas dos fuentes de campo y del esquema que estoy haciendo yo, mirando las líneas de campo generadas por la carga, por la placa positiva y las líneas de campo generadas por la placa negativa, en esta combinación que propongo, me fijo entre las dos placas cómo están las líneas de campo y las de ambas fuentes o las de ambas placas están hacia la derecha. La suma, por lo tanto, va a ser hacia la derecha. Y ese va a ser el valor del módulo del campo resultante. Esto es para que veamos que no nos podemos independizar siempre de la información vectorial. En algunos casos, en este cálculo que hacemos con el derivado, si bien se pierde la información vectorial, es necesario tenerla en cuenta para luego en un esquema dibujar los vectores y orientarnos cómo van, porque efectivamente, a partir del conocimiento que yo tengo de línea de campo, puedo saber cómo están los vectores. Esa información la tengo que volcar en algún momento. Si no, no puedo hacer esto. Y fíjense, para la otra zona, o sea, la zona de afuera, donde les decía yo que el campo eléctrico es nulo, bueno, si yo me fijo en las líneas de campo generadas por la placa positiva y van hacia la derecha, y en esta zona las líneas de campo generadas por la placa negativa, roja, van hacia la izquierda. Por lo tanto, la sumatoria va a valer 0. Ojo, esto es porque los dos sigmas son iguales, pero uno tiene sentido, digo, signo contrario. Por lo tanto, este sistema, uno podría decir, bueno, ¿qué es lo que logra? Si yo pongo dos placas cargadas, una positiva y otra negativa, con la misma cantidad de carga, logro confinar una zona donde tenga campo eléctrico que es en el medio, y afuera no tengo nada. ¿Sí? Esto nos lleva a nosotros después a tratarlo de una manera especial, a la cual lo vamos a llamar capacitores, que nos permite almacenar energía eléctrica. Bueno, a ver, frenamos acá y pregunten. Si tienen preguntas, digan nomás. O por el chat, si quieren preguntar.
Perdón, estaba desactivado. No, lo que les decía es que ese es el sistema original. Vamos a hacer esto. Vamos a dibujar la placa azul por separado. Y la placa roja por separado. ¿Por qué hago esto? Bueno, esta va a ser la que tiene sigma negativo. Ahora vamos a hacer a mano todos los dibujitos. Entonces esta tiene sigma positivo. Y esta tiene sigma negativo. O sea, la distribución de carga superficial en un caso es positivo y en otro negativo. Y acá, las líneas de campo, que deberían ser paralelas, son así. Y también van de este lado, así. Y para la negativa están entrando. Ahora tengo que juntar estas dos. Esta con esta, que es lo que tengo acá. Entonces, a ver, dibujemos una nomás, una azul, a ver si tengo el color azul acá para que vean. Dibujemos una azul correspondiente a esta. Sería una línea de campo que va así. Y así. Y luego dibujo una de las negativas. Las negativas, ¿cómo van? Vienen así. Y vienen así. Entonces yo lo que me tengo que fijar es qué pasa en tres zonas, por lo menos en dos. Nos fijemos en esta zona y como el campo vale, el campo eléctrico de cada uno vale, por lo que hemos calculado recién, sigma sobre 2 epsilon 0, lo que yo observo es que acá tengo línea de campo cuyos campos eléctricos valen igual, pero una apunta hacia allá y la otra hacia la derecha, una hacia la izquierda y otra hacia la derecha, por lo tanto acá, perdón, acá ya le voy a hacer bien, ambas se sumarían, ¿sí? Ya corregimos este que está mal. Bueno, este va al revés. Digamos, esta va así. Entonces, lo que ustedes ven es que acá las dos líneas de campo se suman, y acá afuera, en esta parte, si yo comparo para dónde va la celeste, y para dónde va la azul, y para dónde va la roja, van en sentido contrario. Cada campo tiene un mismo valor en módulo, pero en distintos sentidos, por lo tanto acá se hace cero. Y acá igual, ¿sí? Porque la roja tiene este sentido. Entonces, en esta parte, el mismo análisis que acá. Entonces, la única zona que me queda con un campo resultante no nulo es la zona que está entre las dos placas. ¿Sí? ¿Se entiende?
Perdón, estaba hablando y no... No, digo, hay un problema 4 que se lo dejo para ustedes. Está en la presentación que se la acabo de compartir. Bueno, a ver, veamos esto, por ahí contesto la pregunta porque me acabo de dar cuenta que no estaba el micrófono activado cuando contestaba la pregunta del compañero. Este tipo de sistema, un cascarón esférico rodeando a una carga o a otro cascarón macizo, es típico de los problemas para cálculo del campo usando ley de Gauss. ¿Por qué? Porque aquí da cuenta de varios fenómenos y efectos. Uno, digamos que ya de entrada el sistema me impone como superficie gaussiana una esfera. Ahora, el tema es cómo trabajo con esa superficie gaussiana y cuál es la carga que quiero rodear con esa superficie gaussiana, que quiero envolver con esa superficie. Bueno, entonces los datos que tengo es que tengo el cascarón delgado esférico de radio A, ¿sí? Sería este, y se encuentra rodeado por un otro metálico de radio interno B y radio externo C. Se sabe que el cascarón grueso tiene carga nula y el cascarón delgado tiene una densidad superficial de carga sigma constante. Bien, ahí hay un aspecto que tenemos que entender que el material conductor siempre lo que hace es acomodar las cargas, cuando está en presencia de un campo eléctrico, acomoda sus cargas de tal manera que el campo dentro del material se hace cero. Eso es por la movilidad de los electrones. Entonces, rápidamente la reacción de ese material metálico es distribuir las cargas para compensar el campo eléctrico externo. Por lo tanto, uno puede partir de que si tiene esta distribución, si pongo una carga positiva acá, esto me va a generar una línea de campo o un campo eléctrico, y este cascarón va a reaccionar de manera tal que el campo en esta zona sea cero, y por lo tanto va a tener una densidad superficial de carga, esta superficie interna, y una densidad superficial de carga, esta otra superficie externa. De tal manera que internamente genere un campo eléctrico que compense al campo eléctrico generado por esta carga. Bueno, esa sería la pregunta A, ¿cómo calculo la densidad superficial? Y luego, lo que siempre aparece en los cálculos es cuál es el campo eléctrico en la distancia L. Es decir, si yo me imagino, digamos, alejándome desde el centro hacia las afueras, mientras hago este viaje, ¿cuál es el valor de campo eléctrico que estoy detectando? Y aquí generalmente viene en ayuda la superficie gaussiana, porque si yo envuelvo con un cascarón gaussiano esta esfera, puedo saber cuánto vale en este punto, o sea, en el punto ubicado en el radio de la esfera. Si quiero saber adentro de este cascarón, también, o si quiero sacarlo, analizar todo el sistema, pongo una esfera que envuelva todo el sistema y en el radio de esa esfera que estoy tomando voy a saber el campo eléctrico. Entonces, básicamente, el problema se dividiría en analizar con distintas superficies gaussianas las distintas regiones de este cascarón. Bueno, digamos, ese es el trabajo con este problema. Puedo plantear, así es que hago el planteo para que ustedes lo resuelvan, en todo caso, y después es interesante que lo hagan. No sé si lo han hecho, creo que hay un problema de esto para hacerlo, pero por las dudas lo planteamos. Y bueno, con ese planteo sí ya damos por concluida esta consulta, a menos que ustedes tengan más preguntas. Vamos buscando la manera de plantearlo.
Copiamos esta figura. Bueno, entonces supongan ustedes que lo primero a analizar sería el caso de una superficie gaussiana que envuelva a esta carga. Entonces, puedo dibujamos la carguita sola, y yo lo que quiero averiguar, entonces, de acuerdo a lo que me dice Gauss, es cuánto vale el campo eléctrico en una superficie gaussiana que la está rodeando, ¿sí? Y donde este va a ser el radio, y lo que yo estoy imponiendo es que el radio vaya entre A y B. Entonces, planteando la ley de Gauss, acá tengo que ver que conozco. ¿Sí? El flujo neto lo puedo calcular con las mismas consideraciones que habíamos hecho antes, de 4pi al cuadrado. Y la carga neta, o la carga dentro de la esfera, ¿cuánto va a valer? Y es la carga que tiene toda la esferita. Entonces, me queda directamente, bueno, esto lo vamos a poner igual a carga sobre epsilon 0. Entonces, el campo que me da es igual a carga sobre 4pi epsilon 0 L cuadrado. ¿Sí? O sea, es igual a lo que habíamos calculado antes. Si quiero calcular ahora entre B y C, ¿cómo lo calculo? Bueno, ahí me tengo que fijar ahora en, digamos, el flujo en este caso sigue siendo, digamos, en principio lo pongamos igual, 4pi L cuadrado, pero fíjense que L ahora va entre B y C. ¿Y cuál es la carga neta que estoy encerrando? Sí, esa es la duda ahora. Entonces, vamos a recordar lo que les había dicho. Si acá tengo una carga, supongamos que es positiva, el hecho de que exista una línea de campo que vaya así, y esta parte metálica se acomode para adentro, generar un campo magnético que se oponga, bueno, entonces va a notar mucho, de tal manera que el campo en el interior del metal es igual a 0, ¿qué significa? Que acá voy a tener cargas negativas, porque para que se genere este campo, este cascarón tiene que estar cargado positivamente acá y cargado negativamente acá. Ahora, cuando yo lo encierro, y mi superficie gaussiana, acuérdense que ahora está en esta parte, en el interior del metálico, la distribución de carga multiplicada por esta superficie me va a dar la misma carga
que tengo acá. Es la única posibilidad que aparece. Es decir, la carga neta ahora va a ser la carga que tenía antes, le llamamos Q1, más una carga superficial inducida, Q2. Vamos a poner entonces, acá tengo Q1, y acá voy a tener Q2. Acuérdense que esta es inducida porque existe el otro campo eléctrico. Y esto, como esta es negativa, me queda 0. Por lo tanto, de acá, el campo eléctrico total, o en la zona entre B y C, me va a dar 0. ¿Por qué? Porque la carga neta encerrada es 0. Y, bueno, entonces, si ahora digo, bueno, ahora voy a calcular afuera de todo, donde el radio es mayor que C. En ese caso, de nuevo, si uso esta misma expresión, el flujo eléctrico es igual a E sobre 4pi R cuadrado, y ahora tengo que ver el campo, perdón, la carga neta encerrada. La carga neta encerrada, como ustedes ven, o digamos, hagamos una, por acá estaría la superficie gaussiana por afuera. Ahora esta superficie gaussiana va a haber la carga esta, la carga inducida esta y la carga inducida de afuera. Ahora, es obvio que esta carga inducida compensa esta carga inducida. Digamos, no ha generado carga el metálico, solo las ha movido de tal manera que adentro el campo resultante sea 0. Por lo tanto, si está pasando esto, ¿qué voy a tener? Entonces acá ya le voy a poner el signo para que ustedes vean. Bueno, esto lo puedo borrar y poner menos Q2. Entonces acá va a quedar menos Q2 y acá va a ser Q1 menos Q2 más Q3. Y eso me da como resultado Q1, porque Q2 es igual a Q3. Por lo tanto, lo que voy a ver en las regiones que estén por afuera de todo el sistema es igual a lo que veo, bueno, perdón, es la misma carga la que estoy viendo cuando estoy en la superficie gaussiana grande, que es la que está ahí entre la esfera y el cascarón. Digamos, sería la misma forma, si se quiere. Chequen esto después. Si yo grafico el campo eléctrico en función del radio, una carga puntual me hace esto. Pero si yo digo, bueno, ahora tengo, supongan A, B y C, va a ser en este sistema en la misma gráfica, solo que en esta parte tendrá que pasar esto. El campo eléctrico se hace 0. Entonces este sistema va a tener algo parecido a esto. Llega para acá, se hace 0 y después continúa como si solo existiese la carga del centro. Bueno, ya les comparto esto, ya nomás, cosa de que lo tengan y vean esto, este planteo y lo discutan y díganme si coinciden, no coinciden. Ya les doy el link. Bueno, ¿preguntas, chicos? ¿O algo que observar? Bueno, No, profe. No, profe, de mi parte. Dale, listo, dale, ahí les paso esto para que vean lo que hemos hecho. Listo, están liberados nomás. Ya.